¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de iniciar. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio del género periodístico de entrevista. En este espacio usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta y Ricardo Alemán le responde. 10 preguntas y respuestas. Ya tiene usted la primera ahí en su pantalla, David Ramírez. Si el peje dice que están muy bien los libros, entonces habrá que revisarlos al 100 porque ¿quién confía en este personaje? Efectivamente, David, pero mire, la verdad es que es una basura de libros, como todo lo que hace López, mal hecho, eh, digamos al aventón, por decirlo de manera suave, realizados estos libros por ignorantes, como el propio presidente, y es solamente un capricho que el grupito de locos que están en torno al presidente le hacen creer. Como es un ignorante, y bueno, pues supone que siendo un defensor de estas tonterías va a conseguir algo. Lo único que ha hecho es enardecer a mucha gente y ponerla en su contra. Ya lo va a ver. La número 2, José Marcos Ruiz Vera, eso hará AMLO cuando se jubile, pondrá su farmacia. Ya sabemos, no tiene necesidad en todo lo que se ha robado. Pobre, ya está perdido. Efectivamente, esa es una buena metáfora, ¿no? Va a poner su farmacia con todo lo robado. Mira, esta es una tontería, es una estupidez. Esto no va a resolver nada. No se necesita poner todos los medicamentos del mundo, solamente los que se necesitan. Pero para eso hay que hacer una planeación, hay que hacer un diseño de compras, etcétera. Cuánto se necesita, cuánto se requiere, cuándo tienen más necesidades ciertas medicinas, etcétera. López no entiende nada, porque es un ignorante, además de un imbécil. Entonces, bueno, esto está destinado, como todo lo que ha hecho López, al fracaso. Benito Almonte, la número 3. ¿Alguien esperaba algo que no fuera basura? Mediocridad e ignorancia de este pseudo presidente de México llamado López. Efectivamente, Benito, aquí lo hemos dicho muchas veces, el problema no es el ignorante López, el imbécil López, el testarudo que no entiende nada. No, el problema son los millones de tontos que se tragaron el cuento. Ese es el gran problema. Porque tontos como López hay miles en todo el mundo. Imbéciles como López abundan. El problema es cuando los tontos votan por un imbécil. Bueno, pues entonces la tormenta perfecta. La número 4, Feliciano López. No hay gente que tenga las pruebas reales que donde ya se va como está metido el cacas con los narcos. Sería bueno saber eso y ver la verdad de cómo es. Feliciano, pues déjeme decirle que yo lo he publicado muchas veces, ¿sí? Yo he presentado las pruebas de los vínculos de López con el narco, pero nadie hace nada, porque en este país no les importa y porque López tiene el control absoluto de los sistemas de impartición de justicia. Por eso es importante echarlos a patadas y luego que el nuevo gobierno los meta a la cárcel. La número 5, Guillermo Manejando. ¿Por qué el Rotoflán está en la Universidad de Londres? Debería estar en una universidad de Morena, efectivamente. Esta es una de las grandes ofensas. Pero además no es solamente el Rotoflán. No. El Rotoflán junto con por lo menos 10 personas que pagamos nosotros, todos, con nuestro dinero. Tiene una cocinera, tiene choferes, tiene ujieres, tiene hasta quien le limpia la cola. Ese es el gran problema. Pero no pregunte usted porque, se enojan los angelitos. Vámonos con la número 6, Pedro Alonso. ¿Cuál reducción de pobreza? Al contrario, va en aumento. Cada vez más hay gente más pobre con tanta carestía. Mire, efectivamente, el tema de la pobreza es que
hay mucha gente que no quiere ver, no quiere entender, y además no tenemos en este momento ya instrumentos confiables para medir la pobreza. Porque López Obrador ha trastocado absolutamente todo. Todo lo ha destruido, todas las instituciones confiables, etcétera. Entonces, pues el problema es precisamente que no tenemos un instrumento confiable en este momento para medir la pobreza. Aún así, las mediciones hasta hace todavía un año, pues nos decían que con López Obrador México es uno de los países más pobres, en donde por lo menos el 70% de mexicanos viven en condición de pobreza. De esos, por lo menos el 30% en pobreza extrema. La número 7, Pablo Priego. ¿Alguien sabe en qué consiste la transformación que usan las corcholatas en su campaña? Pues esa es otra de las grandes farsas. ¿Qué transformación es esa? Acuérdense que hay una metáfora que dice que también la reversa es cambio. Y ese es precisamente lo que están haciendo. ¿Sí? El cambio que propone López Obrador en realidad es un cambio para atrás. O sea, crear como decía hace un momento, mayor número de pobres, crear un mayor número de analfabetas, crear un mayor número de mexicanos sin la capacitación ni la educación suficiente para hacerle frente al futuro, etcétera. Ese es el problema. El cambio es hacia atrás. La número 8, Antonio Hernández. ¿Es bueno que el dólar siga bajando o no? No, por supuesto que no. Mire, esto que nos están vendiendo como si fuese una maravilla, una panacea del gobierno de López, de que el peso esté muy fuerte y el dólar muy bajo, en realidad nos perjudica de muchas maneras. Le voy a poner solamente un ejemplo, Antonio. Los mexicanos que trabajan fuera, en Estados Unidos, mandan remesas, o sea, mandan dólares. Bueno, pues cada dólar que manda, con el peso más fuerte, vale menos. Otro ejemplo es las exportaciones. Todo lo que vendemos afuera se vende en dólares. Entonces los precios de nuestros productos están más bajos. Ese es el gran problema. La número 9, Leo Ver. ¿De qué sirve que existan leyes si no se castiga a quien las viola? Esa es otra verdad de Aquilo, Leo. Efectivamente, el gran problema es que no hay esto que se conoce como un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es simple y sencillamente el Estado sometido a la Constitución, a lo que establecen las normas constitucionales y el derecho constitucional. Punto. Entonces, si no existe, pues entonces estamos no en un Estado de Derecho, sino en un, aunque suene feo, en un estado de chueco. Es decir, que todo está violando la Constitución, violando las leyes, etcétera. Por eso los de Morena son ladrones y nadie les dice nada, por eso son criminales y nadie hace nada, etcétera, etcétera. Ese es uno de los grandes problemas de este país. La número 10, el rudo. ¿Por qué el PG puede en menos de 3 días dar pelos y señales de la fortuna de Xóchitl, pero en 5 años nunca ha demostrado cómo se han enriquecido sus hijos? Pues por eso, porque es un farsante, porque es un mentiroso, porque es un violador de la Constitución y de las leyes que emanan de la Constitución, porque es un autoritario, porque es un dictador. Esas son las respuestas. Mire, en Colombia, el presidente Petro, pues el hijo ya reveló que la candidatura de su papá la financiaron los narcos. En México no tarda mucho para que eso también se convierta en una verdad oficial, porque la campaña de López la financió el narco, exactamente igual que en Colombia. Bueno, ahí tienen, son 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde.
Ya sabe, en este espacio usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos la próxima semana. Adiós.